Ok, perfecto. Entonces, acá de una vez vamos dando inicio con este, pues con esta última semana correspondiente al segundo módulo. Esta semana ya cerramos el módulo 2 de herramientas con lo que vamos a ver ahorita. Por lo que, pues recordarles que tienen hasta esta semana, o sea, hasta el próximo jueves, para finalizar lo que tengan pendiente. Ahí he estado revisando algunas cosillas, está un poquillo atrasado, ahí me disculpan, pero ahí he estado revisando algunas cosillas dentro de las calificaciones de este módulo. Si les faltan es porque aún me queda pendiente semana 1 y semana 3 de algunas personas, pero ahí voy sacándolo poco a poco. La semana pasada ahí tuve un conflicto, ¿verdad? Un imprevisto que todavía sigo arrastrándolo, así que pues he tenido ahí que acudir a ver cómo recupero algunos archivos que se me formatearon, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. De momento, pues, qué bueno que están por acá. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, este es el momento que la pueden hacer. Yo tengo una duda. Sí, claro. Sí, es que es con respecto a la tarea que usted había dejado. ¿Cómo le digo? No supe cómo resolverla. No supo cómo resolverla. Sí, no. Tendría que repasar entonces la materia, compañera, para que la resuelva. No es nada del No, otro mundo, es solamente identificar si las actividades corresponden a inspección o a operación. ya. Entonces Bueno, sí, más que todo. son 5 actividades. El documento no tiene que descargarlo, lo puede modificar ahí mismo, se supone, ¿verdad? Hay gente que lo ha descargado, lo ha modificado, pero no, nada más ahí de alguna manera identifica si la actividad pertenece a operación o a inspección. Es lo que me interesa que Ok. vayan a... Ok, está Por bien. eso vale solo 5%, porque son 5 actividades. El responder cada Ujú. actividad tiene un valor de un punto cada una. Ok, está bien. Muchas gracias. Sí, yo tenía otra pregunta. Ujú. Quería saber qué diferencia hay entre gráficos de columna simple con el de corporativo. Eso sí me costó un poquillo, digamos, contestar la pregunta. Bueno, corporativo no, ¿verdad? Se llama comparativo. Ah, ok, perdón ahí. Ok, la diferencia, bueno, la diferencia casi que está en el nombre, ¿verdad? Vamos a ver. La Tenemos diferencia es que chance hasta la otra semana. ¿Cómo, perdón? La otra semana de Semana Santa. Sí, correcto. ¿Tenemos chance hasta que es Semana Santa Ah, o no, no, tenemos no. chance hasta la No, otra no, no. semana? No, Semana Santa no hay clases. Por eso, pero para entregar las tareas y todo eso, Ah, sí, sería hasta el jueves que sigue. Sí, ahí se les alarga. Sí, después, tiene razón. En el caso de después de ustedes Semana Santa. se les alarga una semanilla más. Ok, Ah, bueno, los perfecto. gráficos de columnas simples únicamente me representan una variable, por ejemplo acá, una variable y la cantidad o la frecuencia que tiene. Por ejemplo acá tenemos 4 variables, que es la variable de los departamentos, administrativo, ventas, producción, y la frecuencia en este caso de los empleados que tiene, o sea, la cantidad de empleados que tiene cada departamento. Ahí lo represento mediante un gráfico de columna simple, ¿no? Pero si yo tengo diferentes factores dentro de una misma variable, por ejemplo, en el caso de estos departamentos, ¿verdad? Estos son departamentos de producción. Estos departamentos de producción, cada uno tiene una cantidad de empleados, pero esos empleados están divididos en 2 turnos, turno A y turno B. Entonces yo podría decir que sí, en el departamento de Viking tengo 50 empleados. Entonces representaría cada una de estas variables con la sumatoria de ambos turnos. Pero yo necesito compararlo, porque para eso se llaman gráficos comparativos, donde yo voy a comparar la cantidad de empleados que tengo en un turno y en otro.
podría ser entonces aquí vemos las variables, tenemos las variables de los departamentos, ¿verdad? Pero yo aquí elaboro una columna donde voy a comparar los del turno A, aquí está la leyenda, los del turno A en azul y los del turno B en rojo o anaranjado, dependiendo cómo lo vean ustedes, donde ahí yo puedo comparar. Entonces aquí por eso es que se llaman comparativos, donde puedo ver la cantidad que tiene un turno y otro, porque hay veces tal vez se le pide lo mismo a los departamentos, no importa el turno, y pues la cantidad de empleados no es la misma. Muchas veces varía, y en este caso, por ejemplo, vean la comparación que hay en el departamento 3, en el de Dynamic. Tengo 40 en un turno y 20 en otro, o sea, duplica la cantidad de empleados en un turno que puedo tener en el siguiente. Okay. No sé si le respondí con eso. Claro, muchas gracias, más bien. Ok, por ahí. Bueno, para esta semana cerramos entonces con el tema de técnicas de inspección. Aquí voy a tratar de ahondar un poco dentro de las técnicas utilizadas para una de las funciones más, más significativas, o yo diría que uno de los pilares, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros hacemos en la parte de control de calidad, ¿verdad? Que son las funciones de inspección. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos en inspección? Bueno, básicamente tomar una muestra para posteriormente ser analizada, medida y que nos represente un resultado de cómo se está comportando la situación en ese momento, ya sea producción, producto final, materia prima, etcétera. Bueno, esto aquí un poco de historia. La actualidad es que utilizamos normalmente métodos estadísticos para poder definir el muestreo. Dicho muestreo, vamos a ver que no solamente se puede aplicar de manera simple, sino que podemos utilizar muestreos con diferentes criterios. ¿Okay? ¿Qué quiere decir muestreo? Bueno, para los que trabajan, bueno, para los y las que trabajan en calidad, en inspección de calidad, sabrán que nosotros extraemos una muestra. ¿Qué quiere decir? Una pequeña parte del lote, de la población que se está trabajando. ¿Esto por qué? Bueno, alguno trabaja, ahí sí me van a disculpar porque no sé si alguno está propiamente, ¿verdad?, dentro del área de inspección o de calidad, y obviamente si trabaja con muestreo tiene idea de por qué trabajan con muestreo. Yo no trabajo en calidad, pero supongo que es para que el producto de final vaya bien. Es parte de la técnica, sí, es parte de la metodología. La parte del muestreo se hace principalmente por costo y por reducción de personal que no es parte del proceso de manufactura. Sí, exactamente. Bueno, una de las razones es precisamente esa, ¿verdad? Lo que me costaría en cuestión, en términos de tiempo, mm, analizar, inspeccionar, como quieran verlo, la población completa o el lote. Hablemos de lote, ¿verdad? Que es como lo hablamos en producción. Aunque en estadística nosotros lo hablamos como población. A esa población nosotros le extraemos una muestra. ¿Por qué? Porque es más fácil, me, me ahorra mucho tiempo analizar una muestra que todo el lote. Y aparte de eso también, como decía el compañero, la parte de los colaboradores, ¿verdad? Muchas veces, pues, a veces uno solo no da abasto. Pero también porque se están aplicando metodologías estadísticas. Ya el próximo módulo, ya después de Semana Santa, ya entramos a ver un poco de control estadístico. Donde, pues, la cuestión de analizar los defectos en un muestreo es porque la muestra reúne ciertas características que a mí me conviene como inspector de calidad. ¿Qué características? Bueno, la muestra es representativa de la población, o sea, del lote. Si el lote tiene 1000 unidades y yo quito una y analizo una, se supone que el resto deben estar en condiciones muy similares. Es representativo. Y otra es porque si yo extraigo 10 y solo analizo 2, es porque también tienen la misma posibilidad de ser analizadas.
Y ahí estamos entrando en términos de probabilidad, pero esas son las características que me reúne una muestra, que es representativo y que tiene una probabilidad igual de ser analizado. Esto para determinar defectos. Lo que nos interesa acá son los defectos, o como llaman en algunas empresas, los scrap. Y ahí es porque se creen un poquillo medio gringos. También existe lo que es el muestreo por atributos. Vemos que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque el muestreo por atributos es más que todo al puro ojo, como dicen. Ya es donde yo verifico características muy propias y también utilizo algo de subjetividad. Porque va a depender mucho del ojo del inspector y del entrenamiento que tenga, la experiencia y demás, donde pueda dar por buena o no buena, ¿verdad? Una muestra o descartar por completo un lote. Nosotros normalmente vamos a trabajar utilizando 3 criterios en la parte de atributos. Clasificaciones en criterios de defectos mayores, más bien iría así como menores, mayores y críticos. Digamos que estos dos le podríamos dar vuelta. El crítico ya sería algo así como que ese sí puede propagar un gran riesgo a todo el lote. Eso son cuestiones de atributos, pero ya lo que nosotros trabajamos como extracción de muestreo, ya hablando en términos de conteo, son los planes de muestreo, donde aquí vamos a hacer uso de las famosas tablas militar estándar. Aquí voy a tratar de explicarles un poquito cómo funciona. Perdón. Para los que trabajan en esto, obviamente estarán muy familiarizados y tal vez algunas cosas que voy a decir aquí ya como que las puedan ligar y entender un poco más. Para los que no, pues es como tratar de darles una visión del horizonte al cual van a llegar en cuestiones de muestreo. O sea, el inspeccionar un lote no es solamente llegar y voy a sacar 10 unidades porque así lo dice el manual, porque así lo dice el procedimiento. No, es conocer por qué yo estoy extrayendo esa cantidad y con cuántas voy a aceptarla y con cuántas voy a proceder a rechazarlo. Para un plan de muestreo, por ejemplo, un muestreo simple podría ser que esté elaborado con algo como esto, donde me digan, ok, extraigo una muestra de 125 unidades. Okay. Probablemente yo ni siquiera sepa el tamaño del lote, pero obviamente uno debería saberlo. Bueno, en fin, extraigo 125 muestras, unidades como muestra. Pero yo no voy a analizar esas 125, pero las extraigo. ¿Por qué? Por lo que les decía antes de las características que tiene una muestra. Vuelvo y repito, una es que es representativa y la otra es que estas 125 unidades todas tienen la misma probabilidad de ser analizadas, pero yo lo más que analizo probablemente sean 5 o 6. ¿Okay? Yo voy analizando estas muestras, tomo una, tomo otra, y si de esas 125, 5 me salen buenas, yo en ese momento acepto el lote. Pero si me salen 6 defectuosas, en el momento en que voy analizando, ya con 6 defectuosas más bien rechazo el lote. Para un plan de muestreo como este, esto es un ejemplo. ¿Cómo hago yo para llegar acá? Bueno, como les dije, con el establecimiento de planes de muestreo. Lo primero es que hay que tener claro el AQL, que es el nivel de calidad aceptable en español. Esto no se los voy a enseñar acá, esto es nada más digamos como la teoría. Ya les voy a enseñar dónde se encuentra eso y qué tanto me va a afectar el AQL en el rechazo o la aceptación de un lote. ¿Okay? Y otros parámetros aparte del AQL son el tamaño de la muestra, con cuántas acepto y con cuántas rechazo. ¿De dónde agarro yo el tamaño de la muestra? Ya se los voy a mostrar. Antes de eso, tengan claro este diagrama. Este es un diagrama de flujo. Ahí luego vamos a hacer diagramas como estos en procesos y en mapeo, donde aquí ustedes pueden ver el seguimiento que tiene una muestra y el resultado, si esa muestra es aceptada o no. Bueno, la muestra es lo que yo tomo, pero lo que acepto y rechazo es el lote. Como inicio tenemos el recibimiento del lote. Después se selecciona la muestra, ya les voy a enseñar cómo se selecciona. Se inspecciona la muestra, lo que haya que inspeccionarle, ya sea algún atributo, alguna característica específica como pH, humedad, sólidos solubles, etc.
Después va a tener un resultado. Ese resultado es sí o no. Cumple. Si cumple, continuamos con, bueno, aceptar el lote y pasarlo después a producción. Pero si no cumple, en un plan de muestreo simple, este se rechaza y se dispone. Este se dispone puede ser que se regrese al proveedor, se le haga algún estudio, se extraiga lo que sirve, etcétera. Muchas veces va a depender también del proveedor, ¿verdad? Porque a veces tal vez el proveedor ni siquiera está en el país. Entonces devolverlo al proveedor a veces es más bien más caro que tratar de extraer algo de lo que sirva. Los planes de muestreo doble es como decir el plan de muestreo anterior simple, pero le doy una segunda oportunidad. Solamente que el darle una segunda oportunidad también implica aplicar un poquito más de criterio. O sea, mire, sí, le voy a dar una segunda oportunidad, pero ahora se la voy a poner más difícil. Algo así como cuando uno no pasa un examen, de ahí está bien, no pasó, pero ahora le entra la materia todo el año. De ahí, ahora es un poquito más pesado para que esta vez sí cumpla. Casi que es lo mismo, simple y sencillamente acá, cuando llega la parte de si cumple o no cumple, podría darse el caso de que inmediatamente se rechace y se disponga del lote, o se le dé la segunda oportunidad donde se extrae una nueva muestra, se selecciona esa nueva muestra y se inspecciona esa nueva muestra. Ya en esa segunda oportunidad puede ser que cumpla, entonces vamos otra vez a aceptar el lote, pero puede ser que no cumpla, entonces ahí sí, de ni modo, no pasó ni a la primera ni a la segunda, se rechaza el lote. Son planes de muestreo simples, múltiples o dobles, dependiendo de qué tantas oportunidades le quieran dar. Así es como podríamos ver un plan de muestreo doble. En el anterior teníamos una muestra de 125, se aceptaba con 5 y se rechazaba con 6. Pero si esto no funciona, entonces mire, ok, entonces extraigo una nueva muestra, pero esa segunda muestra va a ser ahora de 250. Ahora el tamaño de la muestra es mayor. En conjunto, entre la primera y la segunda, van a sumar en total 375 muestras que yo extraje. Obviamente, como les dije antes, todas tienen la misma probabilidad de ser analizadas. En este caso ya no voy a aceptar con 5 y rechazar con 6. Ahora subo un poco más el nivel. O sea, le estoy dando una segunda oportunidad, entonces más bien ahora necesito ponérsela más difícil. Ahora voy con 6 aceptando y con 7 rechazando. Y si aplico un plan de muestreo múltiple, ya sea una tercera oportunidad, y así va, el tamaño de la muestra que extraigo cada vez va a ser mayor y el nivel de aceptación y rechazo también va a ir creciendo. Bien, ahí se pueden aplicar, como les dije, muestreos múltiples. Lo que les dije, que el lote, cada vez que se va analizando, la muestra va a ir siendo mayor conforme yo voy dándole más oportunidades. Ahora, para extraer el tamaño de la muestra, bueno, para extraer el tamaño de la muestra, primero tenemos que tener claro qué nivel de inspección vamos a aplicar. Vamos a aplicar nivel de inspección normal o general, que puede ser nivel 1, 2 y 3, o puedo aplicar nivel de inspección especial, que sería el S1, S2, S3 y S4. En total 7 niveles de inspección que yo puedo aplicar. ¿A qué? Al tamaño de la muestra completo. Aquí tenemos los niveles de inspección generales, 1, 2 y 3, y acá en el siguiente los especiales del S1 al S4. Acá es donde yo voy a establecer qué tanto voy a extraer yo de muestra, porque dependiendo del tamaño del lote, que es lo que aparece acá a este lado, dependiendo del tamaño del lote y del nivel de inspección, así va a ser la muestra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo por acá, vamos a agrandar este. Digamos que el tamaño del lote, no el tamaño de la muestra, sino el tamaño del lote es de 600 unidades. Esas 600 unidades están en este rango de acá. Uy, perdón. Pensé que lo había activado en cuadro. Aquí tenemos el tamaño del lote y el rango de 501 a 1200. En este rango se encuentra 600, ¿verdad? Entonces digo, ok, mira, el tamaño del lote es de 600. Andrés, extráigame una muestra con nivel de inspección 2. ¿Ok?
Muy fácil, pues simplemente vamos a extrapolar y resulta que la letra que corresponde a una población de 600 con un nivel de inspección de 2 es la letra J. Estas letras que están acá son las letras código, las letras que me van a decir el tamaño de la muestra que voy a extraer, dependiendo, como les dije antes, del tamaño del lote y del nivel de inspección. Lo mismo pasa si fuera inspección especial. También tenemos los rangos de los tamaños de lote y los niveles de inspección, en este caso son niveles de inspección especial. Bueno, para el ejemplo anterior había sido ¿qué letra? La J. Bueno, aquí ya nos vamos a ir a la tabla militar estándar. Hay tres tipos de tablas, y ahorita les voy a, ahí mismo aquí en la presentación está, la normal, la rigurosa y la severa. Bueno, esta es la normal, como dice, la que normalmente se usa. Bueno, entonces yo me voy a ubicar el código de la letra. El código de la letra que habíamos establecido en el ejemplo anterior era la letra J. Entonces para la letra J en la tabla de inspección normal me dice que extraiga una muestra de 80. ¿Okay? Recapitulo. El tamaño del lote era de 600 unidades. Yo estipulé un nivel de inspección 2, por lo que me dice que la letra código es la J. Y en una tabla de inspección normal como esta, la muestra que yo tengo que extraer de esas 600 son 80 unidades. Pero esas 80 unidades no voy a analizarlas todas, ¿va? Porque lo que me falta de establecer es el AQL. Que por eso les dije, el AQL pues hay que establecerlo, pero ese está acá en la tabla. Depende del AQL que yo tenga. Por ejemplo, vamos a decir que el AQL es de 1,15, perdón, 0,15. Pueden ser cualquiera de estos que están acá, AQLs. Mientras más pequeño es el AQL, más rigurosa es la aceptación. Pero vamos hablando de 1,15, 1,5, son como muy usadas. Y aquí lo que me va a decir que para ese AQL que yo seleccioné, ese es el criterio de aceptación y rechazo. 0 para aceptar y 1 para rechazar. ¿Qué quiere decir? Ese quiere decir que con una sola unidad que me salga defectuosa de esas 80, procedo a rechazar el lote en primera instancia, si es un plan simple. Es un plan doble, pues ahí extraigo otra muestra, ya con otro nivel de inspección, y podría ser en esta misma tabla o podría ser en otra de las que se usan por acá. Pues, esta flecha, si por ejemplo cayera, si estuviera caído por ejemplo aquí no tengo nada, entonces la flecha lo que me indica es que continúe hasta donde tenga información de aceptación y rechazo. Ahí las flechas, si cae por ejemplo acá, yo puedo ir para un lado o para el otro, dependiendo de la flecha, porque la flecha me permite circular para uno o para otro. Como les decía, aquí tenemos la rigurosa y aquí tenemos la severa. También de hecho se llama reducida, pero se le conoce también como severa. Que son esas tres que tengo acá: la normal, la rigurosa y la severa. Donde pues obviamente al establecer el AQL o el NSA, pues, AQL normalmente se llama AQL, ¿verdad? Nivel de calidad aceptable en español. Y acá yo tengo las reglas si quiero pasar de uno a otro, ¿no? Es un poquillo ahí como de datos básicos, ¿verdad? Para poder tenerlo. Entonces, en resumidas cuentas, un plan de muestreo, sea múltiple, sencillo, doble, como quieran, tiene que tener estos 5 parámetros. Estas son las 5 cosas que yo tengo que tener en cuenta, saber y aplicar para un muestreo. No es nada más ir a inspeccionar y extraigo y ya no. Esto es algo metodológico, ¿verdad? Donde requiere una parte técnica, como les dije, el AQL, el nivel de inspección 1, 2, 3 o especial del S1 al S4. Si voy a utilizar una tabla militar normal, rigurosa o severa, si el plan de muestreo va a ser sencillo, le voy a dar una segunda oportunidad, una tercera, cuarta, quinta oportunidad, ya hablamos de múltiple, y obviamente saber el tamaño del lote para a partir de ahí extraer la muestra y aplicar el resto de la parte técnica que tenemos acá.
Ventajas, bueno, ventajas es que me permite aceptar y rechazar un lote mediante parámetros científicos, o sea, todo plenamente comprobado. Desventajas, la que muchas veces no tenemos mucha claridad, ¿verdad?, del proveedor. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez el proveedor no está certificado y el proveedor desconoce cómo se le va a evaluar. Algo así como cuando uno va a hacer un examen. Bueno, como, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer exámenes. Ustedes van a hacer un examen ahorita, ¿verdad?, de esta materia. Pero ya ustedes saben lo que se les va a evaluar. Pero cuando un proveedor desconoce cómo se le va a inspeccionar, de eso puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Porque puede ser que el proveedor, al desconocer eso, pues no tenga muy clara la calidad de lo que él está vendiendo. Entonces a veces eso puede resultar como un arma de doble filo. Siempre es importante mencionarle al proveedor, mire, usted va a ser inspeccionado mediante muestreo tal, con tabla militar estándar, etcétera, etcétera, para que él considere todos esos parámetros y sepa a la hora de enviar el producto cómo tiene que también él inspeccionar ese producto para aceptarlo o rechazarlo en cuanto a su envío o entrega. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a esta parte de muestreo? Profe, Sí, claro. yo tenía una. ¿Cómo sabemos cuál es el nivel de inspección que se debe utilizar? Es que eso se define mediante departamento. No es que se escoja al azar. No, eso se define. Cada nivel de inspección, eso sí le aclaro, a veces más bien puedo preguntar, cada nivel de inspección conforme va subiendo va siendo más estricto. O sea, por ejemplo, el nivel de inspección 1 es el más leve. Ya cuando hablamos de nivel de inspección 2, digamos que ya es un poquito más normal, diría yo. Yo prefiero utilizar siempre entre el 2 y el 3, ¿verdad? Ya el 3 pues implica un poquito más de severidad, y si nos vamos a los niveles especiales, ya el nivel especial S1 pues ya implica un poquito más de rigurosidad, el 2, el 3 y el 4, y ahí va subiendo. De hecho, si ustedes los No. ven en las letras, así se va a ir aplicando, ¿verdad?, con respecto a yo vaya escogiendo ese nivel de inspección. Lo mismo pasa con la tabla militar estándar. Sean tres, ¿verdad? Si yo escojo una, por ejemplo, la normal es la más, la menos rigurosa. Ya luego paso a la rigurosa y luego a la severa, ¿verdad? Donde en la severa, pues aquí casi que no hay manera de que salga producto defectuoso. Entonces, la tabla militar estándar tiene su historia, ¿verdad? También por algo se llama tabla militar estándar, es porque se empezó a utilizar precisamente en lo que es la confección, elaboración del armamento bélico, ¿verdad? Toda esta cuestión que utilizan para la guerra. Pues la idea es que todo eso no es que se construya y salga ahí más o menos, sino que salga con ciertos parámetros. Por eso es que se estableció esa tabla militar y luego se distribuyó por todo lo que es la parte de manufactura industrial. Pero sí, eso se estipula en departamento, ¿verdad? A veces el jefe, a veces el encargado, a veces el gerente técnico, ¿sí? Pero simple y sencillamente sí es bueno saber, ¿verdad?, qué se estamos aplicando, porque muchas veces tal vez podríamos sugerir cambiar, qué sé yo, cambiar la tabla, cambiar el nivel de inspección, etcétera. Muchas veces uno como inspector ya, pues es el que más está ahí, ¿verdad?, en las funciones. Y pues es el que a veces tiene un poquito más de criterio a la hora de sugerir, mencionar, recomendar y demás. Y digamos, en ese ejemplo, era si, bueno, si diera 0, ¿verdad? Pasaba, y si daba 1, no pasaba. O sea, cero ¿Cómo es sé que yo todos cuánto? están bien, o sea, cero defectuosos. Ajá. En el momento en el que Y, salga si- uno defectuoso, pues ahí se rechaza. ¿Y ¿Verdad? cómo sé yo cuánto es la cantidad que se debe de usar para la segunda prueba? Es que también eso se establece de la misma manera. Vamos a ver si me devuelvo acá. ¿O pasa de nivel? Sí, ok. Acá, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero igualmente, acá está en la primera. Pero ya en la segunda, pues yo tengo que establecer igual los mismos parámetros. eh, Nivel de inspección, el nivel de inspección me va a decir cuánto extraigo yo de muestra. Lo ideal, obviamente, cuando uno aplica un segundo muestreo, ¿verdad?, un plan doble,
es que la extracción de la segunda muestra sea mayor al de la primera. Porque ¿para qué voy a volver a extraer las 125 si ya eso yo lo apliqué? Se trata de que si yo hago un segundo plan de muestreo, si por ejemplo en la primera yo apliqué un nivel 2, en la segunda fijo tengo que aplicar un nivel 3 mínimo. O sea, podría ser mínimo 3, pero podría ser S4, S3, S2, de cualquiera de las especiales. O sea, yo debería subir de nivel porque vean que como cambia del 2 al 3, por ejemplo, acá en la letra J, que fue el ejemplo que dimos antes, la letra J es para el 2, pero si yo me voy al 3, me cambia la K, y obviamente al cambiarme de J a K, el tamaño de la muestra también aumenta, como en este caso de acá, ¿verdad? Que es 80. Si yo aplico un segundo plan de muestreo y lo elevo a un siguiente nivel, pues ese siguiente nivel me va a decir ya no son 80 sino 125. Ujú. Listo, profe. Gracias. ¿Lo probé? Yo te iba a preguntar, ¿eso se puede combinar? Digamos, ¿puedo usar inspección severa con la normal? Sí, En el muestreo. eso lo puede. Lo que pasa es que a veces tal vez hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, digamos, no es lo mismo pasar de nivel de inspección 1 a nivel de inspección 2, donde están ahí, verán, digamos, en la misma línea. Si ya yo paso de inspección en la tabla militar, paso de la tabla militar normal a la rigurosa, pues ahí sí tengo que tener un poco cuidado qué nivel de aceptabilidad escojo, ¿verdad? Qué nivel de AQL. Todo eso es un poquitito también estudiado, ¿verdad? Y muchas veces no es nada más de que lo hago y ya, a veces hay que ponerlo en práctica, hacer un plan piloto para ver cómo funciona llevado a la vida real, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacemos, pues ya están realizadas, ya están comprobadas, pero igualmente no queda mal a veces sugerir, igual para los que trabajan, por ejemplo, en industria médica, ¿verdad? Que es una de las áreas en las cuales se requiere más bien no tener defectos, porque un defecto pues primero representa mucha plata, ¿verdad? Si es un dispositivo de intervención quirúrgica, y segundo, se trata de llevarlo todo dentro de la misma línea, ¿verdad? De nivel de calidad. Entonces a veces hay que tener un poquillo ahí de cuidado si yo paso de una a otra. No tanto de nivel, sino digamos, de la tabla militar. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Ok, para finalizar, espero que Profe, una haya... consulta. Sí, claro. ¿Qué relación, esto tiene relación con el Six Sigma? Sí, claro. Bueno, es que el 6 Sigma es una metodología la cual pues trata de implementar todo lo referente a que hayan menor cantidad de defectos, ¿verdad? Posibles. O sea, reducirlo todo a 6 desviaciones estándar, por eso se llama 6 Sigma. Y pues es utilizar un montón de herramientas a la mano. La mayoría ya están, digamos que estudiadas, comprobadas y de alguna u otra manera también recomendadas, ¿verdad? Dentro de la metodología 6 Sigma. Pero claro que sí tiene relación. Obviamente, pues bajar todo lo que tenga que ver con niveles de defectos tiene su respaldo dentro de las metodologías. Aquí estamos hablando más que todo de metodología Lean de manufactura o Lean Manufacturing. Pero bueno, es que el 6 Sigma pues es un trabajo constante, ¿verdad? Más bien para los que trabajan con 6 Sigma, siéntanse afortunados porque hay trabajo hasta para tirar arriba. Perfecto. Gracias, profe. Por allá, con gusto. Acá, en esta última parte, les dejo un poco hablando de las 7 herramientas de calidad, pero de las 7 herramientas de calidad que tienen que ver con la resolución de problemas. No son las 7 herramientas básicas, ¿verdad? Que eso sí ya lo vamos a ir abarcando. Ya vimos un poquitito ahí peloteando, bueno, una no dos, que fue la de causa y efecto y la de Pareto. Ya luego vamos a ver las otras un poco más detenidamente. Acá estas son herramientas que me ayudan más que todo en la parte administrativa, a resolución problemas y de alguna otra manera a también
acudir a un poco a la mejora continua. Entonces, esta parte sí se las dejo para que lo vean, lo lean. Vienen un par de preguntillas en el examen, pero nada fuera del otro mundo, porque ahí lo que les va a salir es, por ejemplo, la imagen y si pertenece a diagrama de relación, o acá, por ejemplo, al diagrama de árbol, ¿verdad? Al diagrama de priorización, al diagrama de flecha. Este diagrama de flecha lo vamos a utilizar en administración de la producción, donde vamos a hacer ahí un diagrama PERT que llaman, bajo esta base de diagrama de flecha. Y el diagrama de decisión, que es muy parecido a los diagramas de organigrama. Entonces va a estar como, las preguntas que vienen son muy sencillas porque es la imagen, y pues nada más tienen que hacer alusión si pertenece a uno o a otro, que son 7 nada más, pero no les van a salir. Bueno, creo yo que no salen todas. Según yo no, pero déjenme ver, porque como tengo unos compañeros que son muy traviesos, digo traviesos en buen sentido de la palabra, a veces cambian un poquitillo ahí algunas preguntas, porque las ven muy fáciles y pues las cambian, pero nada fuera del otro mundo. Okay. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta general hasta acá, alguna duda. Ok, entonces pues acá les queda el recurso, ¿verdad? En la plataforma. El examen ya está habilitado, de hecho lo habilité hace ratillo, desde iniciar la clase. Eso sí, obviamente espero que tengan clara ahí la materia, y si tienen alguna pregunta o algo así, pues ahí me avisan con tiempo. Ahorita subo el video, ¿verdad? Este video, por si acaso necesitan repasarlo. Y de ahí, pues ojalá que tengan una feliz Semana Santa, que puedan aprovecharla, descansar, o alguna otra cuestión que tengan ahí planeado. Eso sí, no dejen que se les acumule, ¿verdad? Porque de ahí, pues tal vez ahí llegado el momento, pues andan corriendo. Yo voy a ir tratando de sacar lo que tenga ahí pendiente para que estén ahí la mayoría de las calificaciones al día. Y la próxima clase, o sea, sería así, ya no de hoy en 8, sino más bien de hoy en 15, iniciaríamos con el módulo 3, ¿verdad? Ya hay un poquillo de control estadístico, ya entrando un poquillo más en detalle con algunas cuestiones que sí tienen que ver con la parte de proceso. Ya luego vamos a ver procesos, pero acá es ir controlando, digamos, la calidad a través de los procesos. Okay. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Si alguno hace pan ahí de Semana Santa, que si alguno tiene la costumbre, algo así, me avisan y yo con gusto voy y lo recojo. No, mentira. Pues bueno, ahí, ¿no? Desearles lo mejor y pues que continúen, ahí vamos paso a paso. Ahí me disculpan lo de la semana pasada, espero no vuelva a ocurrir, pero bueno, por dicha ya tengo ahí solucionado para cuando me pasa algo como por el estilo, pero se me formateó la computadora y no hubo manera de recuperar algunos archivos que tenía. Por dicha tener respaldo en otro lado, pero mientras empezaba a instalar programas y otras cosillas que va, ya ahí no me pudo salvar ni Batman. Así que bueno, si tienen alguna otra consulta, otra duda o algo por el estilo, pues me quedo un rato por acá y ya ahorita ahí les aparece completo las actividades de todo el módulo.